Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Ok. ¿Me ven mejor que hace 8 días? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Ya estamos la mayoría. Y bueno, les voy a explicar la dinámica de la sesión. La sesión va a estar dividida en 2 momentos. El primer momento no les va a agradar mucho porque vamos a tener un examen sorpresa. Espero que hayan hecho sus actividades de la semana anterior y que con base en ello puedan contestar las preguntas que les voy a hacer en un momento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Ya no contestaron? Ok, bien, entonces les decía yo, la primer parte de la sesión es un pequeño ejercicio, en realidad no es un examen, es un ejercicio de autoevaluación. Así es. Es un ejercicio de autoevaluación relacionado con los contenidos de la unidad didáctica 1. Este ejercicio son 10 preguntas muy sencillas que están relacionadas con las actividades que hicieron y con las evidencias que entregaron. La segunda fase de la videoconferencia se va a centrar en la introducción a la unidad didáctica 2. Como pudieron ver ya en la plataforma virtual de aprendizaje, están las actividades relacionadas con las teorías cognitivas. Este grupo de teorías cognitivas es muy amplio, por lo que está dividido pues prácticamente en 3 unidades didácticas. Entonces, el día de hoy iniciamos revisando las primeras teorías cognitivas y haciendo una introducción a estas. Como lo hicimos en la sesión anterior, revisaremos cuáles son los principios que comparten y después profundizaremos en 3 de estas teorías que nos interesan en este momento, dado que se aplican mucho en cuestiones relacionadas con el uso de las TIC. Entonces, les comento rápidamente con relación al ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Tienen que seleccionar ustedes la opción que consideren es la correcta. Y yo les estaré diciendo cuántos de ustedes contestaron la pregunta correctamente y cuántos no. No les va a aparecer a ustedes la retroalimentación, pero yo les voy a ir diciendo. ¿Están listos? ¿Podemos comenzar? Perfecto. Tendrán que tener un poco de paciencia porque yo tengo que anotar las preguntas y las opciones de respuesta. Entonces va a ser un poquito lento, pero va a ser muy productivo. Muy bien. La primera pregunta dice o pregunta cuál es el objeto de estudio del conductismo. Vayan pensando cuál es el objeto de estudio del conductismo o de las
de las teorías conductistas. ¿Listos? Entonces, contesten por favor. Seleccionen la opción que responde la pregunta. El objeto de estudio del conductismo es... Ok. Los demás, tengo nada más 3 respuestas. Ok. Contesten en las opciones que les aparecen en la pantalla, por favor, Margarita. Me faltan una más. Me falta una persona que conteste. Ok, muy bien. Pues tenemos que el 100% de ustedes contestó que la conducta. Ya la contestaste, Margarita, porque ya me aparece aquí tu respuesta, espero. Bien, vamos con la segunda pregunta. Que pregunta o que está relacionada con la forma en que este grupo de teorías definen al aprendizaje. Y tenemos también 4 alternativas. A ver, aquí está la pregunta. Dice, en el conductismo el aprendizaje es visto como un cambio en la estructura cognitiva del sujeto, un cambio más o menos permanente en la conducta que puede observarse, un cambio más o menos permanente en la conducta que no puede medirse, o un conjunto de estímulos y respuestas. Adelante. Van 6, 7 respuestas. Me faltan 2 personas. Rosy, ¿ya te apareció? Ok. 10, 11, me falta una persona. Me falta una persona, por favor. Ok. Muy bien, pues les comento. 8 de ustedes contestaron correctamente. La respuesta es un cambio más o menos permanente en la conducta y que puede observarse. ¿Sí? La opción 1 no puede ser la respuesta porque acuérdense que las teorías conductistas no hablan en absoluto de los procesos cognitivos, porque todo está relacionado con cuestiones externas, ¿no? Los estímulos y la respuesta que el sujeto tiene a ese estímulo. Y la última
que eligieron algunos de ustedes, en donde dices un conjunto de estímulos y respuestas, pues ese no es el aprendizaje, sino que es la forma a través de la cual se obtiene o se logra que una persona aprenda. Es el proceso, por decirlo así. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la tercera. Esta es una pregunta de contenido completamente factual. No importa, Margarita. Vimos a lo largo de la unidad anterior a varios autores y conocimos sus propuestas teóricas. Aunque todos pertenecen al conductismo, cada uno de ellos desarrolló una propuesta en específico. Entonces toca el turno a que me digan quién de estos autores habla del condicionamiento operante. Hola, buenas noches, Eva. Muy bien, tengo 5 respuestas. Seis respuestas. Muy bien, 8, 9, 10. Eva, por favor selecciona la opción en tu pantalla. Y están completas. A ver, 11 contestaron que Skinner, que es la respuesta correcta. Por ahí hubo alguien que contestó que Pavlov. ¿Por qué Pavlov no puede ser quien habla del condicionamiento operante? ¿Quién me puede decir, escribir en lo que yo pongo la siguiente pregunta? Ok, entonces Guadalupe eres la que dice máster. Perfecto. A ver, entonces ayúdenme diciendo por qué Pavlov no es el que habla del condicionamiento operante. Él habla del condicionamiento clásico. Exactamente. Muy bien. Continuamos. Esta pregunta está muy sencilla porque ustedes trabajaron con esta propuesta en la actividad de aplicación. Y voy a aprovechar para ponerles una trampita a ver si leyeron uno de mis correos, uno de mis mensajes que puse en un foro haciendo justamente esta observación. La pregunta es, bueno, dice, se refiere al aprendizaje que se logra a través de la observación de un modelo. Es el tipo de aprendizaje que se logra a través de la observación de un modelo. Tengo 4 respuestas, 5, 6. Uh-huh, 10, 11,
11, 12, faltan algunos, por favor. Los demás. Ok, parece que estamos completos. Bien, pues les comento que 9 de ustedes contestaron que se llama aprendizaje vicario. Sí, Berta, no te preocupes. 9, aprendizaje vicario, pero tenemos 4 personas que me contestaron moldeamiento. Y le voy a pedir a Octavio. Octavio, si estás por ahí, ¿verdad? Que comentes, así es, que comentes por qué el moldeamiento no es el aprendizaje que se logra a través de la observación. ¿A qué se refiere el moldeamiento? Porque justo confundieron un concepto que es el modelado con el moldeamiento. Y el aprendizaje por observación se refiere al modelado, es decir, a la observación de un modelo que hace alguna actividad y que después es imitada por la persona que está aprendiendo. Así es. El moldeamiento se refiere a una técnica en la que se utilizan aproximaciones sucesivas, como dice Octavio, es decir, que se va reforzando una conducta cuando está siendo correcta hasta que se logra que la conducta se perfeccione, que no es lo mismo que aprender a través de la observación. Así es, busca aumentar la frecuencia de una conducta. Y bueno, tengo también 2 personas que respondieron aprendizaje condicionado. Esa respuesta también es incorrecta. ¿De acuerdo? Vamos con una pregunta más. A ver esta. Dice, el elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del paradigma conductista es y ahí están las respuestas. El alumno, el docente, el contenido temático o la institución. Hay una en cada opción. ¿Quién dice más? Ajá. Está muy parejo, ¿eh? Ok, ya está apareciendo la tendencia. Muy bien. 10 de ustedes contestaron que el docente.
2 que el alumno y 4 que el contenido temático. ¿Quién es el elemento más importante? Pues el docente. Acuérdense que él va a ser el encargado de generar las condiciones ambientales para que el aprendizaje se pueda dar. Él es el que sabe desde esta perspectiva y es el que va a transmitir los conocimientos a los estudiantes. Ah, claro. Ese es el objeto de estudio es la conducta. El objeto de estudio del conductismo es la conducta. Pero aquí estamos hablando a nivel del rol, ¿no? El rol que juegan cada uno de estos elementos. Así es. Con relación al rol, el docente sería el rol más importante, ¿no? Bien. Vamos con 2 preguntas más y terminamos. Dice, uno de los usos más comunes del aprendizaje vicario en la actualidad y que tiene que ver con las tecnologías porque aquí ya les dije la mitad de la respuesta. Es uno de los usos más comunes del aprendizaje vicario en la actualidad es el uso de tutoriales, los objetos de aprendizaje autoadministrados, los cuadros de honor, las estrellitas en la frente de los alumnos que hicieron bien su tarea. Bien. Muy bien, todos tuvieron correcta la respuesta, que es el uso de tutoriales. Ok, la última pregunta. En el conductismo, lo que ayuda a perpetuar una respuesta se denomina o a que aparezca una respuesta. No sé. 11 respuestas. ¿Quién falta? Una más. Me falta una. Ok, muy bien. Es el reforzamiento. Perfecto. Ahora coméntenme cuántas preguntas contestaron mal. ¿Recuerdan?
3, una, ninguna, como 3, una, ajá, ninguna, una, muy bien, 2, una, ajá, ajá, Jaime, muy bien, Jaime, una, pues en general yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Una más la que se desconectó. Perfecto. Muy bien, pues el objetivo de este ejercicio era recuperar los conocimientos que obtuvimos o que construimos durante la semana anterior y con base en esto pues comenzar ahora con la segunda unidad didáctica, para lo cual voy a poner mi presentación. Ya ustedes comenzaron a revisar, a participar incluso en el foro. Ya estuve leyendo algunos de sus comentarios. Y como les decía al inicio de la conferencia, el objetivo de esta segunda parte de la sesión es hacer un encuadre, una revisión general de los temas que vamos a tratar esta unidad. Desde mi punto de vista, este es uno de los grupos de teorías que más aportan, considero yo, a lo que es la educación a través de la tecnología, ¿no? A la educación apoyada en las TIC, porque justamente la educación a distancia o la educación virtual o los modelos de aprendizaje combinado o B-Learning se apoyan mucho de todas aquellas estrategias que permiten que el alumno aprenda por su cuenta, ¿sí? Que aprenda de forma autónoma e independiente. Y justamente esas estrategias están sustentadas la mayoría en las teorías cognitivas, ¿no? Y en esta sesión vamos a revisar cuáles son los principios generales de las teorías cognitivas y vamos a profundizar en tres. Una de ellas muy importante, que es la teoría del procesamiento de información, que es de las primeras teorías que aparecen como respuesta a las deficiencias que tiene el conductismo como teoría del aprendizaje. Y también vamos a comentar sobre dos teorías muy importantes, que son la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que también se convierten en teorías importantes para el diseño de estrategias didácticas para e-learning o B-learning, incluso para clases presenciales, ¿no? Ustedes van a ver en la información que revisamos el día de hoy que esto aplica perfectamente para clases presenciales o para clases virtuales, pero sí son un fundamento importante para lo que es la educación a distancia. Muy bien. Sí se observa en la diapositiva. Muy bien. Pues vamos a comentar algunas cuestiones generales de las teorías cognitivas. Estas teorías surgen en los años 60. Surgen pues también cuando están en pleno desarrollo las teorías conductistas, como ustedes lo pudieron ver. Y justamente aparecen como una respuesta, como les comentaba hace un momento, a las limitaciones que presentaba el conductismo con relación a variables que están relacionadas con el aprendizaje y que no eran tomadas en cuenta por las teorías conductistas, ¿no? Como es el hecho, por ejemplo, de la motivación o de todos aquellos procesos mentales que se ponen en juego cuando una persona aprende. Esto el conductismo no es que no supieran los teóricos conductistas que si existían o no, pero recuerden que los conductistas basaban sus investigaciones solo en aquello que era observable, ¿sí? Que podían observar directamente. Entonces, el pensamiento o los procesos cognitivos, al no ser
observables de manera directa, pues no eran tomados en cuenta por ellos, ¿no? Entonces, estas teorías ponen su atención en todos estos factores, en todas estas variables que intervienen cuando una persona aprende, ¿no? Que no solamente tienen que ser las contingencias ambientales, ¿no? Hay muchísimos factores internos que van a hacer que una persona aprenda o no aprenda. Uh-huh. Igual que ocurre con las teorías conductistas, no es una teoría monolítica, sino un grupo de teorías que tienen en común su objeto de estudio. Y el objeto de estudio de estas teorías es la cognición. Uh-huh. Así como en las teorías conductistas su objeto de estudio era la conducta, acá el objeto de estudio es la cognición. Es decir, todos los procesos mentales que se ponen en juego cuando nosotros aprendemos. Entre los rasgos que comparten las teorías cognitivas se encuentran el hecho de que consideran que existen procesos mentales y que estos también pueden estudiarse científicamente, aunque no puedan ser observados, estos pueden ser medidos de una manera diferente o indirectamente, ¿no? Entonces, las teorías cognitivas reconocen la existencia de estos procesos y se dedican a estudiarlos de manera científica. También parten del principio de que todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje son activos. Uh-huh. Y que mientras aprenden ponen en juego todos estos procesos. Esto es muy importante, este tercer principio que comparten y que yo vi mostrado como una de las características del conductismo en el foro de discusión de la semana pasada, en el que hablaban que el conductismo considera que somos nosotros como una hoja en blanco en la que vamos escribiendo conforme vamos aprendiendo. En el caso de las teorías cognitivas, se parte de que no somos una hoja en blanco, sino que todos poseemos conocimientos previos y que estos conocimientos previos serán la base para la adquisición de los nuevos conocimientos. Entonces, cuando alguien quiere aprender, siempre tendrá que partir de eso que ya sabe, para que en eso que ya sabe se ancle la nueva información. Un principio más es que el aprendizaje es un proceso interno que va a generar cambios en el comportamiento de los individuos, ¿sí? Aunque no sea algo que se pueda observar directamente, este va a ser el principal elemento que va a provocar el cambio de comportamiento en el individuo, ¿no? Todos esos procesos que se ponen en juego mientras aprenden. Los individuos poseen una competencia cognitiva que les permite aprender y solucionar problemas. Y esta competencia cognitiva incluye una serie de procesos básicos de aprendizaje como son la atención, la percepción, la codificación, la memoria y la recuperación de información. Una base de conocimientos, de la que hablábamos ya arriba, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y esta base de conocimientos es tan importante porque no solamente es en donde se va a anclar la nueva información, sino que se pueden convertir en un obstáculo para la adquisición de un nuevo aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista de estas teorías, es muy importante que un profesor o un maestro identifique cuáles son los conocimientos previos del alumno, primero para que se dé cuenta si estos conocimientos son correctos o no, y después para que ahí, a partir de eso que ya conoce, se pueda insertar la nueva información por aprender. Otro de los principios de estas teorías y que es yo creo uno de los que más se habla en la actualidad es que las personas poseen diferentes estilos cognitivos. ¿Esto qué significa? Que no todos aprendemos de la misma manera. Hemos visto seguramente cuál es nuestro estilo preferido para aprender, ¿sí? Hay quienes aprendemos mejor observando
cosas o leyendo a través de la lectura o a través de escuchar situaciones, ¿sí? Entonces, a partir de este principio es que surgen lo que se conoce como estilos de aprendizaje, de lo cual hay una teoría muy amplia, ¿no? Pero son estas teorías las que reconocen esas diferencias individuales, no solamente en este sentido, en cómo aprendemos, sino en todos los procesos de los que hemos hablado. También estas teorías reconocen que todos poseemos un conocimiento estratégico, ¿sí? Es decir, que poseemos estrategias generales y estrategias específicas sobre cómo aprender, ¿sí? Nosotros diseñamos nuestras propias estrategias para aprender y eso también hace que tengamos diferencias con otras personas, ¿sí? No solamente es el sentido que más utilizamos o la forma en que mejor aprendemos, sino también las estrategias que ponemos en juego al momento en que lo hacemos. Y una cuestión más que también es muy importante y que se ha hablado mucho de ello en la actualidad es la metacognición. Es decir, se reconoce la capacidad de las personas para pensar sobre sus propios procesos mentales. Es decir, darse cuenta si lo que está aprendiendo lo está aprendiendo bien o no lo está aprendiendo bien o qué cosas puede hacer para aprender mejor, ¿no? A eso se refieren los procesos metacognitivos. La capacidad que tenemos para ir dándole seguimiento a las tareas que estamos realizando y poder decidir si vamos en el camino correcto o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya somos 20. Muy bien. ¿Cuáles son las teorías cognitivas de las que vamos a hablar a lo largo de las siguientes semanas y esta semana? Es la teoría del procesamiento humano de información, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Estas tres específicamente son las que vamos a trabajar esta semana, pero no son las únicas. También vamos a hablar de la teoría del equilibrio cognitivo de Piaget y la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, que es parte del trabajo de la siguiente semana. Y refiriéndonos específicamente a esta teoría, la teoría del procesamiento humano de la información, esta también tiene sus principios específicos y uno de ellos pues es que se parte de la concepción o de la analogía, hacen una analogía entre la mente del humano y una computadora. Y se dice que el principal alimento o el principal elemento que permite que funcionen es la información. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se estudia de esta forma en que se procesa la información en la mente del ser humano? Pues se busca conocer primero cómo se perciben los estímulos, ¿sí? Que tiene que ver con la percepción. También se estudia cómo estos son transformados en información significativa. ¿Qué es lo que hace que las personas recuerden una información y otra no? Uh-huh. Es decir, también se estudia cómo esta información se almacena en la memoria y cómo es recuperada esta información para su uso. Uh-huh. Y qué factores tienen que ver con que esa información no pueda ser recuperada nuevamente o se olvide. ¿Sí? Un elemento muy importante de esta
teoría, una aportación que hace esta teoría, es que habla de que la información puede ser procesada en diferentes niveles, ¿sí? Una información puede tener un procesamiento superficial, un procesamiento intermedio o un procesamiento profundo. Y también estudia cuáles son las estrategias que nos van a permitir hacer un procesamiento superficial, intermedio o profundo y de esta manera lograr un aprendizaje significativo o no. ¿Sí queda claro esto? Porque esto es muy importante. Ok. Y esto lo vamos a ver representado en el siguiente esquema, que justamente explica cómo es que se logra un aprendizaje significativo. Y estamos aquí observando los procesos que se ponen en juego cuando nosotros tenemos contacto con determinada información que vamos a aprender, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen, lo que nos dice este esquema es que cuando nosotros tenemos contacto con una información, el primer proceso que ponemos en juego es el proceso de selección de información. Es decir, ponemos atención a parte de información y a otra parte no le ponemos atención. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un filtro de la información que nosotros consideramos importante con relación a la tarea que tenemos por hacer con esa información, ¿no? Entonces, en este primer momento en donde en donde está el proceso de selección, se ponen en juego una serie de estrategias que nos permiten identificar lo que es importante y lo que es paja de esa información. Si nosotros no utilizamos estrategias de selección, lo que va a suceder, como dice aquí en el esquema, es que no va a haber aprendizaje. La retención va a ser pobre y la transferencia pobre. Si nosotros sí utilizamos adecuadamente las estrategias de selección de información, vamos a poder transitar al siguiente nivel o al siguiente proceso, que es el proceso de organización. Cuando nosotros organizamos información, significa que esa información que seleccionamos anteriormente la vamos a acomodar en función de ciertos criterios, ¿sí? Puede ser que yo acomode de lo general a lo particular o de lo simple a lo complejo o utilizando cualquier criterio de organización, pero voy a acomodar esa información que yo ya seleccioné con el proceso anterior. Si yo logro organizar la información, voy a poder pasar al siguiente proceso, que es el proceso de personalización. Pero si no lo hago adecuadamente, entonces el aprendizaje no va a ser significativo. Puede haber buena retención de la información, pero la transferencia va a ser pobre. ¿Qué significa esto? Bueno, que a lo mejor yo puedo aprender un concepto, pero no voy a ser capaz de aplicarlo a una situación diferente a la que me enseñaron. Exactamente, Margarita, como mencionas, aquí es donde entra la jerarquización. Porque yo para poder organizar la información necesito jerarquizarla, ¿no? ¿Cuál elemento es más inclusor y cuál no de los que yo estoy estudiando? Entonces les decía, si se logra la organización, se pasa al proceso de personalización o también conocido como proceso de elaboración. Me parece que la palabra personalización es más clara que la de elaboración. Se habla de personalización cuando yo logro explicar con mis propias palabras, con mis propios ejemplos, que puedo hacer transferencia, que puedo aplicar esa información que aprendí a una situación, a un contexto diferente. Cuando se logra personalizar la información, estamos hablando de que se logró realmente un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque la retención va a ser buena
y la transferencia también va a ser buena. Si no se logra la personalización, el aprendizaje va a ser parcialmente significativo. Es decir, puede haber una retención buena, pero la transferencia va a ser mixta. ¿Esto qué significa? Que algunas veces lo voy a poder aplicar y algunas otras veces no. ¿Sí? Que a lo mejor puedo dar algunos ejemplos o hacer algunas analogías, pero no completamente. ¿Sí? No es total la significatividad del aprendizaje. Si se fijan, esta línea de procesos mentales y de estrategias de aprendizaje es lo que seguimos aquí en la maestría. Sí, dice Pedro que si sería como nos apropiamos del conocimiento, exactamente. Uh-huh. En la maestría, si ustedes se fijan, están planteadas estrategias que les permiten seleccionar información, que les permiten organizar información y después personalizar la información. Cuando hacemos actividades de aplicación, lo que estamos haciendo es personalizar la información. Y todas estas estrategias y estos procesos que están enlistados aquí en los rombos, pues van a ir siempre acompañados de la metacognición. Es decir, cuando yo selecciono información, pues tendré que ir verificando que realmente la información que esté seleccionando sea la información importante. Cuando esté organizando, pues también tendré que estar evaluando si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera correcta. Y así sucesivamente. ¿Sí queda claro esto? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, desde la perspectiva de esta teoría, nosotros tendríamos que plantear situaciones didácticas que nos permitieran que nuestros alumnos siguieran este proceso, ¿sí? Primero, que tuvieran contacto con la información, que hicieran una lectura de la misma y que con diferentes estrategias que ahorita ya vamos a ver más adelante, pudieran seleccionarlas. Uh-huh. Una vez que seleccionen la información, tendríamos que dejarles actividades a través de las cuales pudieran organizar esa información. Y ahorita vamos a ver qué estrategias nos permiten organizar la información. Y posteriormente, personalizar o aplicar esa información, ¿sí? Esa sería la secuencia didáctica que se plantearía desde la perspectiva de la teoría del procesamiento de información, que como les decía, es una de las teorías que yo utilizo más, ¿no? Y que lo podrán ver justamente en el diseño del curso y en el modelo didáctico en sí de la maestría. Uh-huh. ¿Qué estrategias de aprendizaje existen que nos permiten apoyar estos procesos de los que hemos hablado? Pues existen estrategias de selección, de organización, de personalización y estrategias metacognitivas. ¿Qué estrategias de selección podemos utilizar para que nuestros estudiantes puedan avanzar adecuadamente en este proceso? Pues unas muy sencillas, de las cuales hay mucho escrito que pueden encontrar en internet. Uno de ellos pues es la lectura de selección, o que se le llama también ojear, uh-huh, que sería la primera estrategia que tendrían que poner en juego nuestros alumnos, ¿no? Una vez que se les deja investigar un tema, por ejemplo, pues lo primero que tendrían que hacer es identificar el tema en un texto, entonces para ello necesitarían hojear. Las otras dos estrategias que son muy utilizadas son la de subrayar y las notas al margen. Para esto, pues como les decía, hay ciertos lineamientos en los que no voy a profundizar ahorita porque no es el objetivo de la charla, pero que sí les invito a que consulten, ¿no? Porque a veces pareciera que son estrategias muy simples, ¿no? Pues todos nosotros hemos subrayado alguna vez, pero realmente subrayamos lo que es importante en un texto. O sea, realmente
podemos identificar lo que son las ideas principales de los párrafos y dejar fuera lo que es complementario, ¿no? A veces yo veo los textos de mis alumnos y veo que tienen marcatexto en todo el párrafo, ¿no? O tienen por ahí una palabra que no marcaron. Entonces, pues eso nos habla de que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y eso es, yo creo que esa es una tarea que tenemos como docentes, incluso enseñarles cómo hacer un subrayado adecuado, ¿no? Las notas al margen que tienen como función destacar o resaltar elementos clave dentro del texto. Por ejemplo, puedo identificar con una nota al margen en donde está la definición de un concepto, en donde se habla de las características, en donde se habla de la estructura, etcétera. Y eso lo voy a hacer anotando en el margen del mismo ese contenido que tiene. Después tenemos las estrategias de organización y de estas pues hay varias, hay muchísimas estrategias de organización. Solo por mencionarles algunas, pues están los mapas mentales, los cuadros sinópticos y los esquemas. Y también están los mapas conceptuales, que es una de las actividades que van a tener que realizar esta semana, que es la construcción de un mapa conceptual. Un mapa conceptual es entonces una estrategia de organización de la información. Y tenemos finalmente, antes de las estrategias metacognitivas están las estrategias de personalización o de elaboración. Y estas, pues es, por ejemplo, la construcción de ejemplos. Yo le pido a mi alumno que elabore ejemplos a partir de lo que aprendió. Le pido que haga analogías o le pido que elabore una síntesis. La semana pasada les pedí que hicieran una síntesis de la información que tenía que ver con las teorías cognitivas, ¿recuerdan? Fue la estrategia 2, me parece, en la que revisaron ciertos documentos y a partir de ahí hicieron una síntesis. La síntesis es una estrategia de personalización. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que utilizar sus palabras para explicar esta información, ¿sí? Porque a través de la síntesis sí podemos evaluar la comprensión de la información y la apropiación de la misma, ¿no? Cuando una persona es capaz de explicar con sus propias palabras una información determinada, significa que hubo comprensión de esta. Cuando se hace un resumen, en cambio, no, ¿sí? Por eso es diferente un resumen a una síntesis, porque en el resumen únicamente lo que estamos haciendo es quitar la paja del texto original, dejando las ideas tal y como las explica el autor, utilizando las mismas palabras del actor. Entonces, es del autor, perdón. Entonces, esa es la diferencia entre este tipo de evidencias de aprendizaje. Y de ahí la importancia de la síntesis como estrategia de personalización, ¿no? Les ha pasado a ustedes seguramente en alguna clase que explican un tema y dan un ejemplo, proporcionan un ejemplo relacionado. Y cuando viene el examen, el alumno anota el mismo ejemplo que ustedes les dieron en clase. Eso significa que no hubo transferencia, no se está transfiriendo la información, que no hubo una adecuada personalización de la misma. Entonces, el aprendizaje no está siendo significativo. ¿Sí, Rosy? ¿Qué pasó? Ok. Me ven, ¿verdad? ¿Me ven y me escuchan? Ah, ok. Sí. Ok. Vamos entonces a continuar con las estrategias metacognitivas. Dijimos que a lo largo de todo el proceso
mientras se van poniendo en juego el proceso de selección, el proceso de organización y el proceso de personalización. También nos van acompañando una serie de estrategias que son las estrategias metacognitivas y son aquellas que nos van a permitir verificar si realmente estamos logrando el objetivo que nos planteamos de aprendizaje. Y estas estrategias pueden ser tanto de autoevaluación como de coevaluación. Si estamos hablando de un trabajo propio, de un ejercicio que estamos haciendo nosotros, estamos hablando de que nos estamos autoevaluando, ¿sí? Viendo qué tan bien hicimos o seguimos una instrucción. En el caso de que este ejercicio lo hagamos a una evidencia de otra persona, estaríamos hablando de coevaluación, es decir, estamos emitiendo un juicio con relación a cómo otra persona está llevando a cabo esa tarea. Por eso, también en las actividades de la maestría se utiliza mucho tanto la coevaluación como la autoevaluación, justamente para desarrollar estas estrategias, esta capacidad metacognitiva. ¿Cómo podemos evaluarnos nosotros si estamos haciendo bien o mal las cosas? Pues planteándonos esas preguntas, ¿no? Y verificando si estamos logrando los objetivos parciales para cada uno de los procesos. Yo puedo, por ejemplo, evaluarme mientras estoy leyendo. O sea, yo puedo darme cuenta si estoy leyendo y estoy comprendiendo o si solamente estoy pasando los ojos por el texto, estoy interpretando la información que está ahí, pero no estoy entendiendo nada de lo que dice el texto, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo autoevaluar. Yo puedo darme cuenta, o díganme ustedes si no, yo puedo darme cuenta si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo, si estoy comprendiendo o no estoy comprendiendo. Si estoy subrayando bien o estoy subrayando únicamente por cumplir con el proceso, ¿no? A eso se refiere este tipo de estrategias. Bien. De esta teoría, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Muy bien. Muy bien, Lupita. Qué bueno que ya no eres máster. Sí, entonces esta teoría anterior, les decía yo, a mí me gusta mucho, ¿no? He comprobado en múltiples ocasiones la utilidad de lo que propone esta teoría, ¿no? Sin embargo, pues tiene sus limitaciones. Por ejemplo, ahorita pienso en el aprendizaje de un procedimiento, porque ahorita estamos hablando de aprendizajes de contenido declarativo, que no tiene que ver con formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo le vería esa limitante a esta teoría del procesamiento de información. Aunque como también lo han mencionado muchos ustedes en los foros, pues no se trata de casarnos con una teoría y de que sea la única que apliquemos en nuestra clase, ¿no? Se trata de ver los beneficios o las ventajas que ofrece cada una de ellas y utilizarla en el momento en el que nosotros creemos que es ideal, ¿sí? Que el tipo de contenido que se va a revisar es apropiado o se puede aprender mejor de esa manera y entonces echar mano de lo que nos aportan las diferentes teorías. Ok, Octavio. Bien, continuamos con la segunda teoría, la teoría del aprendizaje significativo.
palabra o concepto que he visto que aparece con bastante frecuencia en sus intervenciones dentro del foro. Y bueno, vamos a ver quién es el autor de este concepto y a qué se refiere cuando habla de aprendizaje significativo. Y el autor que crea esta teoría pues es Ausubel. Y esta teoría está muy relacionada también con una de las actividades que van a hacer esta semana. Uy, se ve muy pequeñito. Bien. Ausubel dice que, y es uno de los primeros autores que habla de que en el aprendizaje intervienen factores tanto de tipo cognitivo como de tipo afectivo. Y le da gran importancia a los factores de tipo afectivo para que se logre el aprendizaje, ¿no? Dice que si un alumno no está motivado por aprender, aquí nos está haciendo una recomendación el maestro Martín. Dice que si nos acercamos acá a la lupita que está en el extremo superior derecho, ¿sí la ven? Pueden hacer zoom. Ok, muchas gracias, maestro. Entonces, si una persona no está motivada para aprender, pues difícilmente lo va a conseguir. Así es, tiene el símbolo de más. Entonces, dice que hay que considerar estos elementos, estos factores de tipo afectivo para que se dé de manera adecuada el aprendizaje. Una aportación muy importante que hace este autor es que dice que todas las personas poseemos una estructura cognitiva y que esa estructura cognitiva es la forma como tenemos organizado el conocimiento previo. A ver, Rosy. ¿Podrías entrar y salir, por favor? Porque se quedó ahí, fija tú. Los demás sí ven las siguientes diapositivas, ¿verdad? Ok, bien. Entonces les decía que todos tenemos una estructura cognitiva en la cual nosotros hemos ido organizando todo el conocimiento que tenemos sobre el mundo. ¿Sí? Y que cada vez que nosotros aprendemos algo, esa estructura cognitiva se va a modificar. ¿Sí? De ahí la importancia de la identificación de los saberes previos de los alumnos o de la persona que va a aprender. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros ese nuevo conocimiento que vamos a adquirir se ancle, como decía yo hace rato, en la información que ya tenemos en nuestra estructura cognitiva. Y justamente de aquí, de esta propuesta de Ausubel, pues aparecen una serie de estrategias a través de las cuales nosotros podemos recuperar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes con relación a un tema determinado. También Ausubel nos habla de algunos factores que pueden intervenir en el aprendizaje, en que el aprendizaje se dé de manera efectiva. Y dice que estos factores son, uno, la significatividad lógica del material, que aunque suena muy rimbombante,
no significa otra cosa más que el maestro tiene que organizar su clase de manera lógica para que el alumno comprenda mejor los contenidos, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha tocado tener un maestro que es desorganizado desde el punto de vista mental y puede saber mucho, pero resulta que anota un concepto, habla de otro concepto, inicia escribiendo en el pizarrón en un lado y luego va a otro lado? Es completamente desestructurado y eso va a influir en el aprendizaje de los alumnos, porque no hay una estructura lógica en la forma en que está presentando los contenidos, ¿no? Entonces, es muy importante, y esta es una de las aportaciones que hace Ausubel, ¿no? Exactamente, la secuencia, una secuencia lógica de lo general a lo particular o de lo simple a lo complejo, pero que se pueda identificar esa línea que está siguiendo el maestro, perdón. También se refiere a la significatividad psicológica del material y esta se logra cuando el alumno se da cuenta que ese contenido que está viendo en la clase tiene que ver con su vida, ¿sí? Que tiene que ver con el contexto en el que él se desenvuelve, que le es familiar. Dicen, es significativo para él. ¿Por qué? Porque se relaciona con su vida, con el contexto en el que él trabaja, ¿no? Entonces, el maestro tiene como tarea, en este caso, pues hacer exacto, que lo puede aplicar, ¿sí? ¿Cuántas veces nos tocaron contenidos que tú dices, bueno, ¿esto para qué me va a servir en la vida? ¿Sí? Y puede ser que sí te vaya a servir en la vida, pero incluso es papel del maestro hacerte saber para qué te va a servir en la vida, porque en la medida en que tú lo sepas, va a ser significativo psicológicamente el contenido, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la parte de la emoción, ¿no? De la que hablaba Ausubel, no solamente la parte cognitiva, sino la parte afectiva. Y esto va a traer como consecuencia pues una actitud favorable por parte del alumno hacia ese aprendizaje o ese contenido por aprender. También Ausubel nos habla de diferentes tipos de aprendizaje. Nos habla de un aprendizaje representacional, un aprendizaje conceptual y un aprendizaje proposicional. Nos habla de que hay aprendizaje subordinado, superordinado o combinatorio, y del aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Y habla del aprendizaje memorístico justamente para hacer la diferencia entre lo que es un aprendizaje mecánico o un aprendizaje logrado por repetición, como habíamos hablado en el conductismo, y un aprendizaje significativo en el que realmente hay comprensión de la información. Y los otros tipos de aprendizaje que ya ustedes van a revisar con más detalle en la lectura de la semana, tienen que ver con, con su teoría y con una aplicación de esta teoría, que es justamente los mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque él dice que nosotros aprendemos acomodando esos contenidos nuevos que estamos aprendiendo en nuestra estructura cognitiva, pero que esta información se va a acomodar en esta estructura en función de la generalidad que tenga esta información, ¿sí? Entonces yo puedo aprender, puedo tener un aprendizaje subordinado cuando ese aprendizaje jerárquicamente está en un nivel menor que el aprendizaje que yo ya poseo, ¿sí? O puedo tener un aprendizaje que es mayor, jerárquicamente mayor, o está en un nivel más elevado que el aprendizaje que yo poseo, o puede estar en el mismo nivel, ¿sí? Por eso él habla de
o se desprende de aquí esta propuesta de trabajar con los mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque con los mapas conceptuales lo que nosotros hacemos es relacionar una serie de conceptos que se refiere aquí al aprendizaje tipo conceptual. Nosotros relacionamos estos conceptos para formar proposiciones, es decir, para formar enunciados o afirmaciones a través de las cuales nosotros relacionamos estos conceptos que estamos aprendiendo, ¿sí? Y esto nos va a quedar un poquito más claro si revisamos ya la parte de las aplicaciones de esta teoría. Sí, ya vimos que esta teoría nos habla de la importancia de diseñar estrategias de activación de conocimientos previos, nos habla de la importancia de que se presenten con una estructura lógica y psicológica los contenidos, y la tercera aplicación educativa de esta teoría pues es el uso de los mapas conceptuales, que es de lo que vamos a hablar en un momento. Antes de continuar con esta cuestión de los mapas conceptuales, me gustaría que me comentara si alguno de ustedes utiliza alguna estrategia en particular para activar conocimientos previos en sus alumnos. ¿Y en qué consiste? Lupita dice que sí, a veces una pequeña evaluación a través de un problema, muy bien. Abraham nos dice que con lluvia de ideas, perfecto. Lupita nuevamente nos dice con un caso clínico, ajá, con una evaluación diagnóstica, un cuestionario, ajá, un examen diagnóstico, una evaluación diagnóstica. Muy bien, esas son algunas estrategias que podemos utilizar. Sí, pedirles que hagan una definición con sus propias palabras. Ajá. Resolución de casos. Muy bien, dice la propia ejemplificación. Una mesa redonda en donde se platique el tema. Ajá. Perfecto. Muy bien. Pues ahora ya saben en qué teórico se sustenta estas estrategias que ustedes utilizan y la importancia de que recuperen esos conocimientos, porque como les decía, a veces no solamente, a lo mejor con lo que yo identifique de lo que me están diciendo los alumnos, no solamente me doy cuenta de lo que saben o no, sino que me puedo dar cuenta de que algo que saben es erróneo, ¿sí? Y si el alumno intenta anclar el nuevo conocimiento en ese conocimiento erróneo, pues el conocimiento nuevo también puede ser erróneo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien. Hablando de los mapas conceptuales, y este tema sí lo quise abordar aquí porque es parte de las actividades que van a hacer esta semana y que tienen que ver con este teórico, pues este tipo de estrategias son organizadores gráficos que tienen características muy especiales y que estas características quiero que las tomen en cuenta al momento de hacer su actividad colaborativa, ¿sí? Aquí esta definición dice que son organizadores gráficos o formas de representación del conocimiento que permiten sintetizar y organizar información partiendo de los principales conceptos vinculados a un tema y estableciendo la relación que entre estos conceptos existe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mapa mental lo que nosotros hacemos es mostrar una serie de conceptos que están vinculados a ese tema, pero lo más importante de los mapas conceptuales es las palabras que voy a utilizar
para definir cuál es la relación que existe entre esos conceptos, ¿sí? Porque no es lo mismo utilizar como palabra de enlace es parte de que decir depende de o se relaciona con, ¿sí? O únicamente es. Entonces las palabras de enlace son muy importantes porque a través de estas palabras se define cuál es la relación que hay entre esos dos conceptos y el uso de estos conceptos y las palabras de enlace es lo que nos va a dar las proposiciones o enunciados que se construyen a partir de la lectura que yo hago de esas ramas de mi mapa conceptual, ¿sí? Y bueno, una de las ventajas que tienen este tipo de estrategias es que facilitan el recuerdo y la comprensión de la información, además de que te permite tener una visión holística del tema que tú estás estudiando. ¿Qué necesitamos para poder hacer un mapa conceptual? Pues necesitamos primero haber leído los textos y haber utilizado estrategias de selección. Si yo no utilizo estrategias de selección para hacer el mapa conceptual va a estar mal. Porque necesito haber pasado primero el proceso de identificación de los conceptos importantes vinculados con ese tema. ¿Qué elementos integran un mapa conceptual? Pues está formado por conceptos, ¿sí? Y cuando hablo de conceptos me refiero a palabras, ¿sí? A palabras o a lo mejor a un par de palabras o tres palabras que forman el concepto. A ver, los demás me ven y me escuchan bien. Ok. Entonces cuiden ahí porque un concepto, o sea, no, son conceptos, no definiciones, porque a veces confundimos esas dos palabras, ¿no? Los conceptos son palabras que cuando nosotros nos referimos a ella, podemos tener una representación mental de eso, de lo que estamos hablando, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, la palabra árbol, ustedes pueden generar una representación mental de lo que es un árbol. Ese es el concepto, pero no es la definición de cada uno de los términos que ustedes van a seleccionar. Así es, palabras con un significado inmediato, ¿no? Entonces, ustedes identifican esos conceptos y con esos conceptos van a formar proposiciones, es decir, enunciados que se forman a partir de la unión de entre dos o más conceptos y que se pueden unir a partir de las palabras de enlace que yo voy a utilizar. Y esta unión entre conceptos la voy a lograr a través de las líneas de conexión. Las líneas de conexión dicen los teóricos que en el caso de los mapas conceptuales no es necesario que lleven flechas, porque un mapa conceptual siempre tiene una jerarquía de arriba hacia abajo. La lectura del mapa conceptual siempre será esa. Entonces no es necesario que yo le ponga flechas porque yo sé hacia dónde tengo que hacer la lectura. Y los nodos pues son las cajas en donde yo voy a colocar los conceptos que selecciono. Y estas cajas pues pueden ser óvalos o pueden ser círculos o pueden ser rectángulos en donde yo voy a colocar mis conceptos y de donde van a partir las flechas, ¿sí? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está haciendo tarde. Este es el significado de cada uno de los elementos. Y en este ejemplo podemos ver representados a los mismos, ¿no? Es el proceso administrativo, es un concepto, tiene es una palabra de enlace, fases es un concepto, esta es una palabra de enlace que son planeación, organización, dirección y control, son conceptos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los nodos, podemos ver los conceptos, las palabras de enlace, las flechas, aquí sí aparecen en el programa que les propongo ahí para que hagan su mapa.
algunas ocasiones pone flechas, sobre todo cuando el concepto se separa de los otros, como es este caso, pero los podemos quitar si nosotros deseamos. A ver, hasta aquí dudas, preguntas, ya se durmieron, ya se cansaron, ahora sí ya nos prolongamos un poco. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a cerrar, ya esto que sigue es muy breve. En los recursos de información tendrán oportunidad de revisar más al respecto. Y se trata de la última teoría, que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, y que ustedes también en sus participaciones han mencionado mucho, ¿no? La importancia de que los alumnos busquen por sí mismos lo que tienen que aprender, ¿no? La importancia de que no todo se les dé ya hecho para que ellos puedan ir creando, construyendo su propio conocimiento, puedan ir descubriendo por sí mismos las respuestas a los planteamientos, se puedan plantear hipótesis sobre lo que están estudiando y esto se convierte en una motivación, ¿no? Que puedan resolver problemas, por ahí decían mucho en los foros, ¿no? Que es muy importante que los alumnos aprendan a resolver problemas. Pues esta teoría nos aporta muchos elementos para que ellos puedan lograrlo, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Y qué es lo que nos dice Brunner con relación a este? Pues dice que el aprendizaje por descubrimiento es aquel que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiz. Dice aquí, Brunner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar durante la exploración motivada por la curiosidad. ¿Sí? Y Brunner nos habla de la importancia de que el profesor diseñe estrategias por medio de las cuales el alumno pueda descubrir por sí mismo el nuevo aprendizaje, ¿sí? Y estas estrategias pues pueden estar relacionadas o pueden tener que ver con la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias que le lleven a descubrir cómo funciona algo de un modo activo, ¿sí? Y dentro de las aplicaciones de esta teoría, la teoría del aprendizaje por descubrimiento, está lo que se conoce como aprendizaje basado en problemas, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas es una metodología a través de la cual se le plantean una serie de preguntas al alumno para que él sea quien encuentre esas respuestas a esas preguntas, ¿no? Las preguntas hay una pregunta general que es el problema como tal y que tiene que ser resuelto a través de contestar las preguntas secundarias, así se les denomina, para que el alumno por sí mismo encuentre y construya su conocimiento, ¿sí? Y el aprendizaje por descubrimiento se lleva a cabo a través de este proceso, ¿no? Dice aquí las predisposiciones que consiste en explicar al alumno en la tarea que tiene que hacer y dejarle claro por qué es muy importante que él encuentre la solución al problema planteado, ¿no? Tiene que ver con la forma de motivar al alumno para que pueda aprender ese nuevo contenido. Después viene la fase de exploración de alternativas en donde el alumno tiene que buscar las diferentes opciones que pueden darle solución al problema para llegar posteriormente a lo que denomina Brunner como salto
intuitivo, que es cuando se da cuenta de cuál es la respuesta al problema que se le está planteando. Y el refuerzo se refiere, no se refiere al refuerzo como lo vimos en el conductismo, sino se refiere a que el maestro tiene que reconocer cuál es el logro del alumno y hacerle saber que ese logro que tuvo fue valioso, pero también decirle qué partes no fueron el conocimiento no fue el adecuado, el aprendizaje no fue el adecuado y cómo puede perfeccionar este proceso de aprendizaje que llevó a cabo. Y bueno, como les comentaba, las aplicaciones que tiene esta teoría en educación es la metodología del aprendizaje basado en problemas. Y hablando específicamente de lo que son el uso de las TIC, pues tenemos una estrategia que también ustedes van a trabajar durante esta semana, que es el uso de WebQuest. El WebQuest es una estrategia en la cual se plantea un problema de información, se proporcionan una serie de vínculos a través de los cuales el alumno va a buscar las respuestas a esas preguntas planteadas y esto lo va a hacer a través de Internet. Porque la web pues, se coloca en Internet y los alumnos tienen acceso a ella a través de Internet y la información que buscan lo hacen también a través de la red, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que ustedes van a poner en práctica porque van a desarrollar una, una sobre el tema que ustedes decidan y que van a publicar en internet y que sus compañeros van a coevaluar. ¿Sí quedó claro esto último? Muy bien. Bien, ya para cerrar la sesión de hoy, nada más comentarles sobre el trabajo de la semana, aunque ya lo hemos ido mencionando a lo largo de la conferencia. Decirles que tenemos la primera estrategia, la estrategia de reflexión, que ya saben que se contesta a más tardar el día miércoles, y la importancia de la interacción y de que dialoguen con sus compañeros, que comenten las participaciones para que se enriquezca el foro. Tenemos también, dice martes en la plataforma, dice Adriana. A ver, déjame ver. La semana 2. ¿En qué parte viste? ¿Adentro en la consigna? Ah, tienes razón, en la consigna dice martes. Le voy a cambiar ahorita a miércoles. Miércoles. Sí, esta afuera decía miércoles y adentro decía martes. Ya quedó. Gracias a ti, Adriana. La segunda estrategia, bueno, las siguientes estrategias ya saben que tienen como fecha límite para su realización el domingo. La estrategia de procesamiento de información, tenemos una estrategia de procesamiento de información que es colaborativa, que consiste justamente en que elaboren su mapa conceptual colaborativo relacionado con la teoría del aprendizaje significativo y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Ausberg. La estrategia 3, que es una estrategia de discusión, aborda es una serie de preguntas
en donde ustedes tienen que indicar qué teoría aplicaron al momento de hacer su mapa conceptual, qué principios descritos en la teoría identifican en sus actividades y en su estrategia, y qué procesos mentales pusieron en juego mientras hicieron su mapa. Solo es Ausfeld y Brunner, sí. Así es, Rosy, solamente es Ausfeld y Brunner. Después aparece una estrategia de aplicación. En la estrategia de aplicación lo que tienen que hacer es la WebQuest y la estrategia de integración, que corresponde ya al primer avance de su trabajo integrador. Les pido, por favor, les mandé un mensaje al inicio de la semana indicándoles que ya estaba la consulta en la que van a decirme qué opción de trabajo integrador seleccionaron. Está en la pestaña de recursos generales hasta abajo. Antes de la consulta aparecen los tres tipos de trabajo integrador. Ya aparecen los documentos con la descripción de cada uno de ellos. Y ustedes van a decidir cuál es el que van a hacer y me lo van a indicar en la consulta, por favor. Sí, Rosy, es uno de los tres. El que mejor crean que pueden desarrollar. Sobre todo, por ejemplo, quienes no dan clase, ¿no? Porque tenemos algunos compañeros que no dan clase, a lo mejor que se les complicaría hacer el curso o el análisis de las estrategias del módulo que estamos cursando, pues pueden trabajar con su blog, ¿no? Con relación al blog, puse también un manual para crearlo, ¿no? Cómo hacer su cuenta, cómo crear su blog, para que tengan una guía, quienes no saben cómo hacerlo, ¿no? Muy bien, pues con eso cerraríamos la sesión de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Perfecto. ¿El curso puede ser teórico práctico? Sí, claro que sí. En los materiales podría poner esta presentación. Sí, la pongo, incluso estoy grabando el video, entonces el video va a aparecer. Recuerden que les prometí. Ok, sí, Ángel. Yo creo que el miércoles ya está el video en la plataforma para que puedan verlo quienes no pudieron entrar y los que quieran repasarlo también. ¿De acuerdo? Pues nos vemos. Les escribí un mensajito también diciéndoles que a la brevedad les envío la retroalimentación de quienes apenas incorporaron sus trabajos y estoy en espera de esta semana. Buenas noches y cualquier cosa estoy a sus órdenes por las diferentes herramientas de comunicación que tenemos. Buenas noches a todos.